te dice que hay un gran alma ahí, en esa persona. No es cualquier alma la que está ahí. Entonces, maestro no solamente tiene que ser una persona adulta. De hecho, el Rabbi Jaim Vital era mayor en edad que el Arizal y fue a ser su discípulo, siendo de mayor edad, ya era cabalista. De hecho, Rabbi Jaim Vital, cuando fue a estudiar con el Arizal, no quería ir, porque cuando el Arizal llegó, recuerden que Rabbi Zagluria murió jovencito, creo que tenía, no recuerdo si eran 38 años cuando murió, 32, 34, 38, algo así, no recuerdo, no llegó a los 40. Y ya Rabbi Jaim Vital era un cabalista, era un gran rabino, había escrito libros, era discípulo del Rabbi Moshe Cordovero, de Rabbi Yosef Caro. Y cuando el Arizal llegó de Egipto, dice que él escuchó y dijo, llegó un rabino joven de Egipto. Y digo, yo no voy a ir a estudiar con esa. Dicen que es un gran rabino, decían la gente. Y dice Rabbi Jaim Vital, yo no voy a estudiar con ese. ¿Qué me va a enseñar ese que es joven? Yo que soy ya un anciano, que tengo mucho más años en la Kabbalah, porque eso también es otra cosa, ¿no? El ego, ¿no? Aquí un poco también te coge, aunque seas, por eso te digo, no se trata de tener conocimiento solamente. Y el ego le ganó a Rabbi Jaim Vital aquí, yo, el gran rabino. ¿Cómo me va a decir si yo he estudiado no sé cuántos años? Y él tuvo un sueño, porque él estaba estudiando un tema de la Kabbalah, del Zohar, y no lo entendía. Y tuvo un sueño, y en el sueño le dijeron, ve a ver a fulano de tal, a Ashkenazi, el Arizal, que te va a dar respuesta. Ve a verlo. Y él no le hizo caso al sueño, porque él decía, ¿cómo yo voy a ir a ver a este que es más joven que yo? Que acabó de llegar de Egipto, que nadie lo conoce. Otra vez el ego le está ganando a Rabbi Jaim Vital. Tuvo otra vez el sueño, otra vez. Ve a conversar, que te va a decir la respuesta de lo que no sabes, de que ese pasaje del Zohar que no lo entendía. Ve que él te lo va a explicar. No quería. Hasta que el propio Arizal mandó un mensaje a Rabbi Jaim Vital y le dijo, mandó uno de los discípulos, le dijo, búscame a Vital y dile que digo yo que venga, que tengo algo que decirle. Vital no quería venir. Y cuando llegó, le dijo, te mandé a buscar porque tal día, a tal hora, estabas estudiando este libro en la página tal, leíste esto, esto y esto, y no lo entendiste. Y la respuesta a la pregunta que tú tienes, que llevas tiempo pidiendo y orando y rezando y te has tenido 2 sueños, la respuesta a la pregunta es esta y esta. Y en ese momento desarmó completamente a Rabbi Jaim Vital. Fuera. Estás viendo que el hombre que está frente a él es un hombre de potencia espiritual. Había gente que venían a probar el Rabbi Zagluria, y si Dios quiere voy a empezar a hacer unos vídeos después sobre la vida de Arizal para contar muchas de estas historias. Hubo un caso de gente que venía a probarlo, a ver si es verdad que tenía esos conocimientos, que tenía esas capacidades. Y vino a probarlo un judío de Turquía. Y venía desde Turquía a hacerle una trampa a Arizal, a desenmascararle, como que lo iba a engañar. Y igual le pasó que desde que entró por la puerta, le dijo, tú te llamas fulano de tal, viniste aquí con la intención de hacer esto, esto y esto. Pero te voy a decir también que tú tienes escondido que has hecho esto, esto y esto. Estuviste con una mujer en tal ciudad, en tal lugar, y traicionaste a tu esposa y le hiciste esto, esto y esto. Y el hombre lo negaba. Y le dijo, ¿lo negaste? Se puso detrás de él, lo agarró por aquí y de atrás de la espalda le sacó, no sé cómo hizo eso, pero así dicen los libros, le sacó como el espíritu de la mujer y se lo materializó ahí a la mujer. Cuando el tipo vio a la mujer esa, se desmayó. Yo no sé cómo hizo eso, pero dice que por atrás lo cogió y le sacó como de la espalda así, a la forma de la mujer, que todo el mundo lo vio. Le materializó la imagen de la mujer ahí. Cuando el hombre lo vio, se desmayó. Entonces estamos hablando aquí de un gran maestro espiritual, pero nunca escuchaba que en ningún lado he leído que Arizal decía yo tengo tal cosa, yo soy gran cosa, yo esto, yo lo otro, no. De hecho, el Arizal no quería escribir nada, no quería enseñar a nadie, nada más quería enseñar a Rabbi Jaim Vital. Enseñó a otros pocos más porque Rabbi Jaim Vital fue el que le rogó que por favor, para que la gente no hablara de que nada más le enseñaba a él que Rabbi Saduri le dijo, voy a tomar algunos discípulos más porque tú me lo estás pidiendo. Pero que se sepa que yo no vine solamente a esta tierra. Yo nada más nací en este mundo para venir a enseñarte a ti y a nadie más. Así dijo Rabbi Jaim Vital, el Arizal, Rabbi Zagluria. Le dijo así, yo nada más nací en esta tierra por una sola cosa. Para enseñarte Kabbalah a ti y a nadie más. A una sola persona. Para que vean por qué hay veces que muchas almas vienen a este mundo y la única tarea que tienen es venir a enseñarle a una persona. Alguien diría, pero wow, se supone que un gran maestro es el que tiene muchos discípulos.
El que tiene más seguidores en YouTube, el que tiene miles de gente que lo sigue, el que tiene miles de libros. Dice Larisa, nada más viene a enseñar a una persona. A uno. ¿Quién sabía de Larizal? Ahora que estamos hablando de la revista Gloria, pero ¿quién conocía a revista Gloria? ¿Y quién lo conoce realmente en el mundo? Nadie. Ahora es que la gente está escuchando, ¿no? El Larizal, el Cordovero. Nadie sabía estas cosas. Y nada más se sabe en el mundo judío, porque por ahí, ¿quién conoce a Larizal? Nadie. Entonces, a veces asociamos el éxito o ser gran maestro con ser famoso, con hacer grandes milagros, con hacer grandes hazañas, con ser gran cosa. No, señores, los grandes de verdad están escondidos. No están en ninguna red, no están en ningún lugar. Siempre digo que los que estamos hablando de estas cosas somos, como quien dice, en copias. Eso es lo que somos, copias. Pobres caricaturas de los grandes maestros de verdad. Esa es la realidad. Los grandes de verdad están escondidos, ocultos. Y desde ese ocultamiento, no crea que están ahí sin hacer nada, no, no. Son esos los que sostienen al mundo, con sus plegarias, con sus oraciones. Quizás su cuerpo físico está ahí, pero ellos salen del cuerpo y están por toda la tierra ayudando a la gente, se aparecen, toman forma. Son tantas las historias de los sadikim que se pueden aparecer en 2 y 3 lugares a la vez y se aparecen en un país y en otro lugar. Eso lo podía hacer Rabbi Zaglur y Rabbi Jaim Vital. Están las historias ahí que después las voy a contar si Dios quiere en una serie de vídeos que pueda hablar de Larizal. Rabbi Jaim Vital una vez Larizal quería una vez saber la opinión de un rabino no sé si era en Polonia o en Lituania. Y mandó a Larizal, ve y pregúntale al rabino tal que está en tal ciudad lo que quiero saber. Y Rabbi Jaim Vital, con técnicas cabalísticas secretas, ¡puf! Hizo que Fisata Derech, es saltar. Quiere decir que está en un lugar y se aparece en otro país. En segundos, en cuerpo, se aparece en otro lugar. Y allí conversó con la persona y en menos de nada regresó a Safed. Hay muchas historias de cosas que podían hacer estas personas que se aparecían en muchos lugares a la vez. Son personas que tienen la capacidad de salir del cuerpo, pero no, salir del cuerpo no es gran cosa. Todos salimos del cuerpo todos los días cuando vamos a dormir. Estamos hablando de que son personas que tienen la capacidad de materializar otro cuerpo. Esa es la parte interesante. Materializar otro cuerpo y después desmaterializarlo. Esa es la parte también que es acá de un maestro de verdad. Son capaces de materializarse, hacerse otro cuerpo en otro lugar y después transportan su esencia, su conciencia allí a ese cuerpo y pueden estar en otros lugares, en otros países, comer, dormir, físicamente los toca, son gente, comen, pero es un cuerpo que ellos hicieron. Y cuando acabaron su misión, cogen ese cuerpo y lo desintegran. Uno escucha esa historia y parece ciencia ficción, pero hay maestros que lo han podido hacer. En el mundo judío los hay, ya les estoy hablando de quiénes son. Pero los hindúes y los budistas también lo pueden hacer. Tienen esas capacidades. Todo el mundo sabe, por ejemplo, los maestros del Tíbet tienen una técnica que se llama el cuerpo de arco iris, que son maestros que se pasan todo el tiempo, toda una vida meditando y su conciencia solamente está enfocada en el tema de la compasión y el amor. Y se pasan años y años meditando y cuando van a morir, en el momento de morir, simplemente desintegran su cuerpo y se desaparecen. Y hay otros que mueren, pero el cuerpo se empieza a encoger y una persona de tamaño grande se encoge que parece un bebecito con una cabeza grande y hasta que se empieza se consume al cabo de 7 días. En algunos casos está documentado hasta con fotografías. Al cabo de 7 días nada más han encontrado las uñas o un rastro de pelo y en algunos casos no encuentran nada. El cuerpo se deshizo solo, como luz. Y ven que entra por la ventana o llega al lugar donde está el cuerpo un arco iris. Entonces hay grandes maestros